Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de matemáticas y muchos dirán, de matemáticas, algunos no. Y es ahí el gran dilema, ¿no? Las matemáticas parece que despiertan pasiones y luego por otro lado también a otros parece que desata pequeños sufrimientos. Hoy vamos a hablar con Eduardo Sáenz de Cabezón, es un matemático reconocido y sobre todo un hombre muy mediático. Hace unos monólogos en los que tienen una alta comicidad, son graciosos pero a su vez lanzan mensajes que siempre invitan un poco a saber algo más de las matemáticas. Hoy se encuentra en Lanzarote, va a estar en las Apañadas de la Ciencia, Apañadas de Ciencia, en el Instituto de Costa Teguise, y lo hemos raptado para que nos hable de matemáticas. Sin más dilación pasamos a hablar con Eduardo Sáenz de Cabezón. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿no? Te preguntaba si habías estado y digo, como turista, sí, y no, ya habías estado y ya habías hecho un monólogo. Sí, vine aquí con el grupo Big Bang, científicos sobre ruedas, y entonces venimos aquí a actuar para varios institutos en el estadio En el teatro. También estamos en el estadio. Y también dando una especie de cursito para los profesores de secundaria. Vale, vamos a hablar de profesores porque ahí está la clave, cómo es parece lo que tienes tú, la clave de conseguir captar a la gente. Antes de empezar a hablar de eso, decir cómo has enfocado lo de la Apañada de Ciencias, ¿qué crees tú, por dónde vas a tirar, qué les vas a decir a los chicos? Esta tarde voy a estar primero por la mañana viendo la Apañada, que tengo unas ganas tremendas porque las expectativas son altas para mí, creo que va a ser una cosa preciosa. Y esta tarde sí que nos reunimos en el Teatro Atlantis. Ahí con Atlántida, sí. Atlántida. Sí. No me saben bueno, los nombres. Lo entiendo. Aquí saben dónde está. Bueno, pues en el Teatro Atlántida vamos a estar con los muchachos, las muchachas, con padres y profesores. Y voy a hablar de por qué conviene tener algo de matemático en la vida. Que todo el mundo tenga algo de matemático en la vida, ¿por qué eso está bien? No sé si preguntártelo ya o es porque por eso podría llevar toda la entrevista. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lanzamos un poco un vídeo porque a los telespectadores hay que decir que Eduardo es, por decir, un youtuber o, bueno, un hombre mediático, no solo por esas representaciones, monólogos y demás, sino también por esos vídeos que tienen mucho éxito en YouTube. Vemos un pequeño fragmento y después empezamos a comentar, ¿vale? Perfecto. El cubo de Rubik es uno de los juegos más famosos que existen. Los hay de muchos tamaños, de muchas formas raras, pero el clásico, el de toda la vida, el de Rubik, es un cubo en que cada cara tiene 9 cuadraditos, 3 por 3. Y hay que mover el cubo de forma que cada cara tenga todos los lados cuadraditos del mismo color. ¿Sabías que todo este sistema son solo puras matemáticas? Vamos a verlo. Hay muchos concursos con los cubos de Rubik, de rapidez, de hacerlos a ciegas, de hacer cubos muy grandes, y la verdad es que yo me quedo alucinado. Si hay hasta unos vídeos de robots haciendo cubos de Rubik que lo flipas. De gatitos resolviendo el cubo no he visto, pero seguro que hay también. ¿Y las mates qué? Pues mirad, hay muchas mates en el cubo de Rubik, algunas de ellas muy sofisticadas, y os lo voy a demostrar en 3 datos. Primer dato, ¿de cuántas formas diferentes se puede poner el cubo de Rubik? Pues de 43 quintillones de formas. Vamos con ello. Hay 8 piezas de esquinas. Y cada una de ellas puede estar en los 8 lugares de esquinas que hay. Y las formas de contarlas se llaman permutaciones. Permutaciones de esas esquinas. El número de permutaciones de 8... Los telespectadores han hecho una idea, muchos te seguirán. ¿Cómo surge la idea, para empezar, de intentar llegar con algo tan complicado como las matemáticas al gran público a través de YouTube? Bueno, pues hay un camino largo. Tenemos tiempo, ¿verdad? Vale, pero hay más preguntas, sí. Vamos a abrir. Sí, no es broma. Yo empecé dando charlas en mi universidad. Yo trabajo en la Universidad de La Rioja, soy investigador y profesor allá, y empecé dando charlas a gente. De ahí fui a un concurso de monólogos científicos que se llama FameLab, donde, por lo que sea, gané con un monólogo de matemáticas. ¿Los monólogos esos tienen que ser, es decir, de matemáticas o tienen que ser divertidos? Tienen que ser divertidos, entretenidos, no tiene por qué ser divertido, entretenido, informativo, sí, que capte la atención, sí. Y de cualquier ciencia. Bueno, pues después de ganar ese concurso, hubo una cosa que yo creo que sí fue un antes y un después, que me invitaron a dar una charla de estas TEDx. Sí, tenemos luego unas imágenes. En Buenos Aires. Y esa charla se subió a la página de TED Global y eso la vio todo el mundo. Tiene como 1,5 millones de visitas. No, pero y esa, es que si luego puede nuestra realizadora ponerlo, o sea, ¿cuánta gente había? Si parece un estadio lleno. Eso sí era un estadio, había 10.000 personas allá. 10.000 personas. 10.000 personas riéndose de matemáticas. Madre mía. Bueno, y entonces, a raíz de esa charla, que se hizo muy famosa, una productora, Zeppelin, que tiene una división para YouTube, me dijeron, queremos hacer un canal de YouTube de matemáticas. ¿Tú te animarías? Y entonces, pues yo... Esa es la conferencia, ¿verdad? Sí, esa es la conferencia de TED. Sí. Entonces, yo que soy muy animado y que me cuesta decir que no, pues les dije que sí y lanzamos este canal Derivando,
que la verdad a mí me sorprende también la cantidad de visitas, de seguidores que tiene, y me encanta. Para mí es un lujo poder hacer eso. La verdad que sí, yo los estuve viendo y están muy entretenidos, y eso que luego hablaremos de mis deficiencias matemáticas, pero eso luego a ver si me da algún consejo. ¿Cuál es el perfil de la gente que te ve? ¿Gente de matemáticas o no necesariamente? No necesariamente, y eso es una cosa que a mí me sorprende también, que de repente hay gente que entra al canal por cualquier otra cosa, porque de repente YouTube se lo puso el vídeo en los recomendados, o porque está viendo cosas de otro tema y cae aquí, y se quedan como, mira, me resulta curioso, voy a ver otro, voy a ver otro. Y eso me lo han dicho muchísima gente. Es verdad. Y luego también hay una cosa que yo no esperaba cuando empecé el canal, pero que luego veo que sí tiene sentido, que es que hay mucha gente que lo usa en clase. Profesores, profesoras la usan en clase, en esos momentos en el que vas a iniciar un tema o enganchar sobre un tema, o momentos muertos que te quedan en las clases y dices, venga, veamos esto para despertar el interés de los muchachos sobre las mates. La verdad que sí, todo es interés, la gente entra por ahí. ¿Qué tienen las matemáticas que son o amadas o odiadas? Hombre, las matemáticas, la verdad es que a quien le gustan, a quien tiene encuentra ese placer en el pensamiento abstracto y lo que son las matemáticas, las amamos. O sea, es que te podrías tirar la vida haciendo matemáticas y ya está, y simplemente de vez en cuando levantarte a comer. Eso sería. Pero es verdad que quien no entra por ahí le cuesta mucho, porque la inmensa mayoría de la gente tenemos contacto con las matemáticas de la escuela, con las matemáticas escolares, ¿no? Que no son todas las matemáticas, para empezar, y luego que muchas veces se nos presentan de una forma que son muy instrumentales, son puras operaciones, y que están muy desconectadas de nuestra vida. Que dicen, bueno, pues hoy me toca estudiar los logaritmos. ¿Por qué? Pues porque al profe se le ocurrió. O sea, ¿eso qué sentido tienen los logaritmos? Pues muchas veces esa falta de conexión con los propios intereses, con las aplicaciones, con la vida cotidiana, hacen que veamos una cosa que es difícil, que no me gusta demasiado y que encima no sé para qué es. Pues... Claro. Y no tiene, lo digo porque ya lo decía antes, yo me desconecté enseguida con las matemáticas y fui para letras y aquí acabé. O sea que igual me hubiera ido mejor con las matemáticas. Pero no tiene ese componente de que si no sabes sumar ya no sabes multiplicar. Es decir, y luego cuando intentas retomar algo tienes una dificultad muy grande y pasas. Totalmente. Esa es una de las dificultades más obvias de las matemáticas, ¿no? Que lo has dicho muy bien. Si no sabes multiplicar, no sabes luego elevar, no sabes hacer ecuaciones y resulta que un día te ves en clase que te has perdido y a partir de ahí es muy difícil seguir. Que no ocurre tanto con otras disciplinas, ¿no? Yo que sé, a lo mejor en historia uno puede estudiar el tema de la Revolución Francesa aunque no controle demasiado sobre la Alta Edad Media. Pues, claro. Sí, si supieras mejor porque puedes encontrar alguna conexión. Claro, si lo sabes es mejor, pero tienes tu enganche, ¿no? Ahí. Sí, la verdad que eso es lo que... Es otra dificultad. Enseñarla. ¿Cuál es la dificultad? Vamos a decir, no sé si puedes ser crítico con tus compañeros docentes, es decir, ¿cuál es la dificultad y en qué se equivocan los profesores que no acaban enganchando? Hombre, hay de todo, ¿eh? Yo en ese sentido sí que es verdad, y aunque pueda parecer corporativista en ese sentido, yo creo que los profesores hacen mucho y hacen muy bien su labor, la inmensa mayoría, ¿no? Para mí hay una dificultad mayor en el temario, en lo que los profesores tienen que dar, ¿no? Porque está claro que las matemáticas en la escuela sirven para desarrollar el pensamiento lógico, porque son el lenguaje de la ciencia y quien va a hacer ciencia necesita de las matemáticas, y sirven también, yo diría, para ser un poco ciudadanos, ¿no? Que recibimos aquí en las noticias y en muchos lugares datos, argumentos, pues uno que tiene un pensamiento matemático sabe interpretar eso bien, ¿no? Y resulta que la materia que se da, el temario que se da en la escuela, es, como decíamos, muy instrumental, demasiado centrado en las operaciones y en operaciones a lo mejor muy complicadas en ocasiones, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que habría que lanzar también más proyectos en la docencia dedicados a las aplicaciones de las matemáticas, que es algo por lo que te preguntan muchísimas veces los alumnos. ¿Esto para qué sirve, profe? Pues a las aplicaciones de las matemáticas lúdicas, jugar con las matemáticas. A mí yo siempre lo comparo con si el profesor o la profesora de lengua solamente pudiera dar en clase la sintaxis y estuviera fuera de la escuela, la poesía, el teatro, la literatura, eso estuviera fuera. Pues en matemáticas lo hacemos. Solo tenemos la sintaxis y todo lo que es el desarrollo propio de la matemática, que es hermoso, eso está fuera. Yo en mi caso, por ejemplo, que era de letras, pero por ejemplo a mí me gustaba más la física, cuando me tocaba física y matemáticas, porque de la física al menos me decían, un tren sale de aquí, sale de allá, eso se encuentra sí, aquí, ¿cuánto tarda en tal? Y al menos uno podía imaginarlo. Las matemáticas llevan un poder de abstracción complicado. Hay algunos alumnos, algunas alumnas que lo tienen y que les gusta eso, pero ¿por qué dirigirnos solo a ellos?
o solo a los que van a ser ingenieros en el futuro. Dirijámonos a todo el mundo. Entonces eso, abriendo el abanico de estímulos con las matemáticas, yo creo que se lograría una mayor comprensión y sobre todo, no sé si es tu caso, pero el de mucha gente es que tiene una especie de frustración con las matemáticas, les crea una incapacidad y dice, yo es que no soy capaz. Es que encontrarnos con esa especie de frustración también psicológicamente afecta al muchacho. Sí, porque además acabas eligiendo unas carreras por las que no tengan matemáticas. Y eso ya es eliminar, no es ir a lo que tú quieres. Y la verdad que crea frustración. Has dicho algo, más o menos, pero el sistema español educativo, no sé si crees que hay algún modelo de otros países que podamos imitar que les va mejor. Yo no sé si se identifica con el modelo educativo de uno u otro país en concreto. Yo creo que es un mal endémico esto, porque allá donde uno va se lo encuentra. Pero sí que es verdad que hay como una especie de murmullo que cada vez se va haciendo más audible de tenemos que cambiar la enseñanza de las matemáticas. Tenemos que cambiar la enseñanza en general, pero tenemos que cambiar en particular la de las matemáticas, porque ha habido algo en los últimos 30 años que es una transformación del mundo por la tecnología. Y la enseñanza de las matemáticas está obviando eso, y eso no puede ser. La verdad que sí. Si nos está viendo, por ejemplo, un padre, voy a ser yo, que quiere que sus hijos no ocurra eso, que no se frustre y que no abandone, sino que luego si quiere elegir letras, que las elija, pero que sepa que las matemáticas es algo bueno, entretenido o interesante. ¿Qué le recomendarías al padre que tiene un niño pequeño y que quieres que sea bueno en matemáticas? Está perdido. No tiene solución. No tiene solución. No, yo creo que es un poquito luchar contra esas dos cosas más negativas, ¿no? Una es esa especie de incapacidad que sienten los chavales, esa frustración, luchar contra eso. No pasa nada, si te equivocas, vamos a darte las herramientas para que puedas superar esas equivocaciones y luego poner las matemáticas en un contexto más amplio. En ese contexto que hablábamos antes de juegos, de aplicaciones, un contexto más amplio donde las matemáticas no se vean solamente como esa serie de operaciones complicadas ante las que hay una respuesta correcta y la que yo doy, que es la mala. Entonces eso hay que quitarle peso a esas cosas. Yo creo que sí, yo creo que antes lo decía, es la ilusión, captar eso. A lo mejor, yo creo que es eso, a lo mejor tendrían los profesores más pequeños que poner más cosas los primeros, luego ya llegar a unos niveles ya de tecnificación, por decirlo de una manera, pero sí de poner vídeos, cosas lúdicas que enganchen. Incluso a niveles superiores, porque muchas veces en los vídeos, en los que hago yo en YouTube y otra gente, ¿no? Hay canales buenísimos de matemáticas, lo que tratamos de buscar es formas de contarlo, ángulos para contar los conceptos matemáticos que sean distintos. Entonces, cuantos más ángulos haya, es posible que alguna persona diga, no lo entendí cómo lo contaron de esta forma, pero de esta otra forma sí. Claro. Entonces, lanzar distintas formas de dar la misma información, yo creo que es algo que solamente puede ser beneficioso. Sí. Las matemáticas y la locura, porque parece que tú no das con ese perfil, pero parece que el matemático loco, ese tiene un punto, compañeros tuyos que si se meten mucho en la matemática puede dejarte medio tarado. Podría contarte historias que harían temblar a cualquiera, pero eso yo creo que ocurre en casi todas las disciplinas que exigen una concentración y un grado de implicación mental grande, ¿no? Y también las disciplinas artísticas, digamos, muchas veces pensamos en los grandes artistas como gente al menos peculiares de carácter, no diré locos, no sé, pero con peculiares de carácter. Y es que en las matemáticas saben las dos cosas. Pues es un saber muy técnico, es una disciplina muy técnica donde necesitas mucha concentración para entrar en ella y aparte tiene algo de arte, algo de hacer las cosas de una determinada manera que a lo mejor no son las más cotidianas y entonces pasamos por ahí. Y luego también está el tema un poco más peliculero en el sentido más lúdico de la palabra, ¿no? Que nos gusta las pelis en las que los personajes son peculiares, ¿no? Entonces tendemos a que los grandes genios tengan que ser peculiares y hay matemáticos de todo tipo, hay matemáticos que son gente perfectamente normal y son grandes matemáticos. Sí, yo entrevistaba, no sé si sabes quién es Leoncho García, especialista de ajedrez de la SER y del País, has visto vídeos de él y tal. Y él hablaba del ajedrez con lo mismo, ¿no? Que si tiene un componente de locura. Y él decía algo así como, aquí es la máxima del periodismo, que la noticia no es perro muerde a niño, sino niño muerde a perro. Es decir, que suele llamar la atención un ajedrecista, en este caso un matemático loco o tal, cuando hay, la gran mayoría, el 99%, pues son... Seguro que hay gente que recuerda cuando Perelman, un ruso, resolvió la conjetura de Poincaré. Hay siete problemas que se llaman los problemas del milenio. Son problemas dotados con $1 millón, los problemas que todo el mundo quiere resolver.
De esos 7 problemas solo hay uno resuelto, solo se ha resuelto uno, que en el 2006 Perelman, un ruso, que rechazó el premio, rechazó medallas, rechazó todo. El Bobby Fischer, lo digo, es como Eso un es, y tío... entonces la noticia fue, un matemático rechaza el $1.000.000. No, un matemático acaba de cambiar las matemáticas de este hombre. Claro, claro. También a lo mejor ahí el periodista no tenía la profundidad para saber la complejidad que tenía ese problema. Una persona que estudie la licenciatura de matemáticas, o el grado que se llama ahora de matemáticas, me imagino, ¿está abocado a la docencia? No, y eso es además una cosa que ahora mismo yo creo que le estamos dando más visibilidad por suerte. Según la EPA, la encuesta de población activa, los estudios de matemáticas llevan, creo que son 2 o 3 años seguidos, siendo los estudios con menos paro en España. O sea, nuestros alumnos, y sobre todo en particular los que van a dobles grados, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos doble grado en informática y matemáticas, y mis alumnos tienen todos trabajo antes de terminar la carrera. Van a la docencia una tercera parte más o menos, un tercio de los matemáticos, no es mucho. Un tercio van a la docencia en cualquier nivel, desde la secundaria hasta la docencia superior. Hay mucha gente en asesorías, mucha gente en informática, mucha gente en estadística, en banca, hay mucha gente. Ahora mismo, yo acabo de saber hace 15 días, uno de los grandes bancos, Santander, pero no es el único, hay otros que tienen divisiones parecidas, acaba de inaugurar una división con 150 matemáticos. Acaba de meter a 150 matemáticos juntos para desarrollar modelos de negocio, estudio de riesgos, de inversiones, etcétera. O sea, que tú recomendarías que tiene salidas profesionales. Absolutamente. Ahora mismo sí. Lo que pasa es que a lo mejor es una carrera de estas, no sé si para ti, ¿no? Igual, pero desproporcionadas en cuanto a veces dices tú la dificultad, porque creo que es una carrera difícil con respecto a ser profesor o no, o ya luego ser un programador de IBM, pues me imagino que a lo mejor hay dinero, pero no sé si está descompensado. Desde luego, la gente que estudia matemáticas y va a luego tener una profesión donde gana mucho dinero, la gente que hace riesgo en inversiones sí gana mucho dinero. Sí puede ganar dinero, ¿no? Y ahí hay muchos matemáticos metidos y ahora mismo, supongo que todo el mundo es consciente de ello, hay como un boom de 2 conceptos que son el Big Data, los grandes datos, el manejo de grandes datos a todos los niveles, y los algoritmos, estos algoritmos que están por ahí debajo de todo y que te dice qué series te ofrece Netflix, qué publicaciones hay detrás de Facebook, si te dan un préstamo o no. Pues la gente que entiende y desarrolla los algoritmos y que trabaja con Big Data son matemáticos e informáticos, y esa gente va a dominar el mundo. Vamos a hablar, has citado algo, bueno, las películas de matemáticas, lo digo, ya me dices tú cómo ha tratado el cine las matemáticas, lo digo porque preparando la entrevista me acordaba de 2 títulos. Una, el indomable Will Hunting hablaba de resolver el problema, no sé qué, y había ganado la medalla Field o la no sé qué, no sé cuánto. Y luego la otra es la de Una mente maravillosa de John Nash, que acaba ganando el premio Nobel por economía, creo. Pero al final es uno, es esquizofrénico, está loco, y el otro tiene unos problemas, el Will Hunting del copón. Entonces no sé si hay películas que tratan mejor el matemático o estas te parecen que reflejan bien la realidad. No me parecen mala película ninguna de las dos son muy buenas películas, y de hecho me centro un poco más en el ejemplo de John Nash porque él es un personaje real, digamos, es una persona que existió, que no solamente ganó el premio Nobel, sino que es la única persona que ha ganado el Nobel y el Abel, que el Abel sería como el gran premio en matemáticas, ¿no? Es la única persona. En matemáticas aplicadas a la economía, en teoría de juegos, es lo que desarrolló Nash. Y para mí tiene un mérito enorme que una persona, efectivamente, con una enfermedad mental, pudiera desarrollar un trabajo de tan altísimo nivel y superar su enfermedad mental para llevar una vida feliz. Así que para mí John Nash es un ejemplo. Hay otras 2 películas recientes también, que también se centran en personajes muy peculiares, muy particulares. Una es El hombre que conoció el infinito, de hace 2 años, con Dev Patel, y Jeremy Irons está allí, sobre Ramanujan, un genio de la India que de repente era un niño que sabía hacer matemáticas increíbles a nivel mundial. Un talento especial. Este es un puro genio. Y luego Alan Turing, Descifrando Enigma, hace un par de años, esa está muy con bien Benedict también. Cumberbatch, que es un peliculón. Es verdad, esa está bien. Y Alan Turing, para mí, es desde luego uno de los mayores genios del siglo XX a todos los niveles. La verdad que sí. Luego había una española que era del que hace juegos... De Piedradita, la habitación de Fermat. También, ¿no? Sí, ¿Era también. un problema? La habitación de Fermat, que tiene que ver con... Aparece por ahí un problema que se llama la conjetura de Goldbach y el teorema de Fermat. Conjeturas y cosas de eso. Y explicaba en algunos vídeos, hablabas cómicamente muy bien sobre la diferencia entre una conjetura y una teoría, y la verdad que enganchaba. He citado yo el ajedrez.
siempre se dice que el ajedrez tiene relación con matemáticas, no sé si Sí. incluso lo has contado. Por ejemplo, ¿tú eres mejor jugador de ajedrez por saber matemáticas? Probablemente no por los conocimientos de técnicas matemáticas, pero sí que hay algo que es muy importante y es una de las cosas más valoradas en los matemáticos como profesionales, que es la capacidad para analizar un problema, tratar de encontrar distintas estrategias de solución y abstraer el problema, dividir el problema en sus partes más individuales, individualizar sus partes y tratar de acometer buenas estrategias de solución. Y eso en ajedrez es muy útil. Es muy útil en general, para una estrategia de empresa, para una estrategia publicitaria y para jugar al ajedrez también. Yo pienso que las matemáticas te dan la capacidad para este tipo de procesos que requieren un análisis, ser capaz de hacerlos de la forma más correcta posible. Por ejemplo, jugar. Hoy hablaré un poco de eso en la charla, de que las matemáticas te pueden ayudar a ganar en juegos. Claro. Claro, porque también eso, volvemos a lo mismo, las aplicaciones, es dar con la tecla, ¿no? En juegos desde eso, el ajedrez, pero también en el fútbol o en otros. Claro. Cada vez se está utilizando. Ahora, el otro día un amigo mío estaba en el paro y lo contrató una empresa que hace software especializado en deportes, de estadísticas, y cada vez me imagino que ahí también se abren otros campos. Sí, hay muchos matemáticos hablando de eso. Hay un grupo que se hizo muy famoso, unos matemáticos españoles que trabajan en Queen Mary, en Londres, porque ellos, usando teoría de grafos, que es una de las ramas de las matemáticas, analizaron la final del Campeonato del Mundo 2010, Holanda-España, creo que todo el mundo la recuerda, ¿verdad? Pues antes del partido ellos analizaron el juego y dijeron, mira, el juego de España se basa en dos jugadores, Xavi y Iniesta, en ese momento eran los mejores jugadores del mundo, es muy difícil de parar. El juego de Holanda, ellos analizaron con la teoría y dijeron, basta comparar a uno de los defensas, es por el quien más juego pasa. Sí. Ellos decían, a no ser que haya mucha suerte, que en el fútbol puede pasar, España va a dominar y ganar este partido. Y así fue, hubo suerte también, pero así fue. Y esta gente ahora mismo está analizando partidos en la Premier League, en el calcio italiano, en la Liga Española. El Pulpo Paul dijo lo mismo. Te lo iba a decir, digo. Pero pues el Pulpo Paul se murió ya. Los medios hicieron caso al pulpo, no al matemático. Pero el Pulpo ya se murió y estos siguen trabajando en esto y les va muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno. Pues Eduardo, hemos llegado ya al final, ya te tendrás que ir en un rato. Bueno, espero que vaya todo bien y espero que te volvamos a ver por aquí, por Lanzarote. Tenía mucha ilusión por venir, porque de verdad que la convocatoria que tuve para venir aquí fue de un grupo de profesoras de este centro que me transmitieron como un cariño, una ilusión por lo que estaban haciendo, por su relación entre ellas, así que estoy ilusionadísimo de estar aquí y con ganas de esta tarde. Vale, y perdona, me habías dicho antes el libro también, para que la gente que te pueda seguir, claro. El libro Inteligencia Matemática, descubre al matemático que llevas dentro. No sé si puedes dar alguna pincelada sobre ese libro. Sí, es un libro en el que es como un desarrollo de la charla que haré esta tarde, de por qué conviene tener un matemático dentro. Y como en dos partes habla de ¿qué hacemos los matemáticos? ¿En qué consiste pensar como un matemático? Poderlo desarrollar uno dentro de sí y abrir una puerta al disfrute de un área que a lo mejor, de un área de la vida, no solo de un área científica, que a lo mejor la tenemos cerrada. Y que bueno, pues ¿por qué no? Abrámosla. Igual con el libro se abre, ¿no? Sí. Eduardo, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Las palabras de Eduardo Sáenz de Cabezón, ya lo han visto, profesor matemático, doctor en matemáticas y sobre todo un gran comunicador. Bueno, con sentido del humor también se llega y sobre todo con ilusionar a la gente, ¿no? Ha dado varias pinceladas y varias pautas para todos aquellos que quieren que sus hijos también sean buenos matemáticos, ¿no? Y generar eso y siempre un poquito más de aplicaciones. A lo mejor el sistema educativo español es muchas veces, ¿no?, de ese problema, ensayo, error, y a veces también hay que generar ilusión, sobre todo en los más pequeños, que seguro que España, Canarias, en este caso Lanzarote, puede dar grandes matemáticos. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.